Bueno, ya les dije, digamos, por qué esta diplomatura sirve para cualquier edificio que intente incorporar conceptos y estrategias de sustentabilidad que además tienen mucho que ver en casi todas las estrategias con la humanización de los espacios, que es algo que desde hace muchos años venimos bregando en edificios de salud. Edificios que durante algunas décadas, durante algunas décadas tuvieron algo así como una impronta casi exclusiva en el funcionamiento de los hospitales, dejando de lado algunas otras cuestiones. O sea que desde hace ya unos cuantos años, estamos incorporando estos conceptos. Bueno, bienvenida Gladys, que está por ahí. Eh, por supuesto que esta es una imagen muy, digamos, suficientemente expresiva. A ver, otra persona que se está sumando. Una Gracias, imagen, buenas tardes. ¿cómo? Muchas gracias, buenas tardes. Ah, buenas Acá tardes, le saluda Gladys. Gladys Silva. Recién comenzamos, ¿eh? Recién comenzamos, así que lo que pedimos es que durante la charla por ahí cierren el micrófono o que alguna de ustedes, si ve que hay alguien que quiere entrar o algo, me señale o quiere interrumpir por algún motivo. Si hay algún desperfecto en la transmisión o algo así, o en la presentación, me avisan, por favor. Bueno. Este es un tema remanido, ya, digamos, absolutamente aceptado y, digamos, que tiene todas esas consecuencias, ¿no? Que están ahí numeradas, pero que no voy a detallar porque la presentación es larga y se van a aburrir. Pero en cambio, estas imágenes son imágenes seguramente conocidas por todos. Creo que todos los que estamos, no sé, Gladys, vos sos, ¿de dónde sos? Perdóname, a ver, las chicas estuvieron presentando, vos Soy sos de de Perú, Argentina, de Perú. Ah, bueno, muy sí, bien. Posiblemente en Perú haya otras imágenes más, digamos, más conocidas. Nosotros, por ejemplo, sequías, incendios, inundaciones, son, digamos, una imagen muy frecuente en nuestro país, en distintos entornos de nuestro país. Posiblemente en Perú el tema de los terremotos sea más frecuente, pero bueno, eh, digamos, estas son cuestiones que ameritan que nosotros como especialistas en salud podamos dar una respuesta. Y tal es así que la Organización Panamericana de la Salud generó ya una alerta sobre el cambio climático como amenaza para la salud mundial de nuestro siglo, por los impactos directos que tiene y los indirectos, ¿sí? Y propone un programa de cambio climático y salud, la OPS, con tres ejes fundamentales: alertas tempranas, medidas de prevención y adaptación. Y, digamos, a través de la reducción de las emisiones de gases que causan el cambio climático dentro del sector salud y en colaboración con otros sectores. Y vamos a ver cómo nuestra práctica profesional tiene que ver con esto. Esta es una curiosidad, digamos, la descubrió, digamos, un colega. Ustedes saben, en nuestro país los médicos juran, hacen el juramento hipocrático, ¿no? Hipócrates, siglo V antes de Cristo, que ya, digamos, en esa época consideraba que para el médico era importantísimo conocer los efectos de las estaciones sobre el hombre y en especial, bueno, decía, los cambios estacionales y climáticos, que todo eso se vinculaba
con la salud de las personas. Los efectos del viento, las propiedades del agua, la posición y la orientación de las ciudades respecto del viento y del sol, las características orográficas y geográficas de cada lugar y, por supuesto, el modo de vida de sus habitantes. Siglo V antes de Cristo, Hipócrates. Bueno, por supuesto que hoy en día tenemos muchas motivaciones que son insoslayables, porque cualquier pliego licitatorio, normas constructivas, bases de concursos de ideas y proyectos, incluyen condiciones de sustentabilidad para los proyectos, la ejecución, la operación y el mantenimiento de los edificios. Y también el sector privado se interesa en reducir sus costos operativos en los tiempos en que la transición de la matriz energética, digamos, amén de responder también a sus objetivos de responsabilidad social empresaria. Todas las grandes empresas levantan la bandera de la sustentabilidad también. Bueno, la industria de la construcción como una de las que genera mayor huella ecológica, mayor cantidad de gases de efecto invernadero, consumo de energía, extracción de materiales del medio natural, residuos sólidos urbanos son los que genera una importante cantidad y el consumo de agua potable. Y los hospitales, grandes consumidores de energía, por el uso continuo que tienen, porque 24 horas, los 365 días del año, generan un consumo energético importante, porque siempre se están adaptando, siempre los hospitales que están en operación están en obras parciales de adaptación y las obras consumen mucha energía. Parámetros de confort necesarios, sobre todo para ciertas áreas, ¿verdad? Áreas quirúrgicas, que requieren además de ciertos parámetros de confort, digamos, filtros especiales, condiciones de operación de equipos hospitalarios que deben tener en muchos casos una humedad y una temperatura adecuada. Y esto que llamamos la cultura organizacional, que es común a cualquier organización importante, grande, donde el usuario no siente que está trabajando en un bien suyo, entonces descuida, deja la luz prendida, etcétera, etcétera. Y esto también genera un consumo y un costo extras. Bueno, tenemos muchas lecciones para aprender del pasado y del uso de esas estrategias bioclimáticas. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el famoso hospital de Alvar Aalto en Paimio, Finlandia, que era un hospital para enfermedades respiratorias, para tuberculosos inicialmente, y cómo utilizaban el sol como microbicida. Por eso se ocupaban de hacer una importante captación solar en el invierno. Las obras de Lelé, fíjense, estas obras, con solo mirarlas, uno ya se da cuenta la importancia que tiene este diseño respecto del clima, ¿no? Y cómo aprovecharlo, cómo captar, cómo controlar, ¿eh? En Brasil, Lelé, conocidísimo, obras interesantísimas. Y también en nuestro país, ¿se acuerdan? Amancio Williams, que para el proyecto de 3 hospitales en Corrientes diseñó estos sobretechos, esos paragüitas, que generaban un manto protector para un clima tan riguroso. Un sobretecho bajo el cual, digamos, se generaba una corriente de aire que refrescaba los techos de los
pabellones o los locales que en realidad estaban abajo, ¿no? Bueno, finalmente esos pabellones, esos hospitales no se construyeron, pero ese estudio de Amancio Williams sirvió de inspiración para muchos hospitales como este del año 60, en Orán, Salta, con esa estructura, digamos, superior que protege y refresca el hospital que en realidad se desarrolla abajo. A mí me tocó ser parte de un equipo formulador de hospitales para 11 provincias en el interior del país y, por ejemplo, para los hospitales de Chaco, Misiones y Formosa, utilizamos el sobretecho característico de esos climas. Bueno, hablamos del pasado, hablemos de la actualidad. Acá seguramente Natalia y Candela conocen la imagen de la derecha. Es el hospital, El el Pinocheto. sanatorio, la conocen, ¿verdad? Sí, 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 me Familiar. sonaba conocida y ahí vi que decía Pinocheto. Bueno, bueno, es el Sanatorio Finoquieto, ya, digamos, construido hace varios años y en proyecto de ampliación. Fíjense, hoy estas dos obras en dos entornos tan distintos, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en la provincia de Jujuy, implementan una variedad importantísima de recursos bioclimáticos en el diseño de sus hospitales. En el caso del Hospital Virgen de Belén, en la provincia de Jujuy, el proyecto fue desarrollado por la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Jujuy, eh, con el Instituto de Investigación en Energías No Convencionales de la Universidad Nacional de Salta. Es muy interesante esta obra, después la vamos a estudiar, y fue un proyecto declarado de interés nacional por el Senado de la Nación. No solo podemos diseñar hospitales sustentables, con criterios bioclimáticos de cero. Fíjense, esta es la tesis doctoral de una exalumna de la diplomatura, una alumna que cursó y se recibió en la cohorte del año 2019, que hizo su tesis doctoral muy interesante y por supuesto hoy ya es doctora, la hizo en el año 25, en la cual desarrolló alternativas de reconversión de edificios sanitarios existentes hacia modelos de aprovechamiento y racionalización de recursos, con importantes, digamos, consecuencias, resultados. Trabajó con hospitales de la provincia de Buenos Aires. Emilia Urteneche. Si después les interesa, les comparto la tesis completa. Bueno, veamos ahora las obras de algunos proyectistas, digamos, de probada experiencia en hospitales. Por ejemplo, Santiago Viale. Fíjense, este es un hospital Príncipe de Asturias, en Córdoba, en la Villa del Libertador, en un área de la provincia de Córdoba. Ahí se está sumando otra persona. Son las cosas que pasan en esta. Bueno, creo que Pía se acaba de sumar, le damos la bienvenida y estamos ya transitando la charla que comenzó hace un rato. Pía, ¿estás por ahí? ¿Pudiste entrar? Hola, Sí. sí, muchas gracias. Bueno, acá tenemos a otro colega que se está sumando. Bueno, entonces, hemos visto obras del pasado, hemos visto algunas obras del presente en entornos muy diversos. Veamos ahora esta. Fíjense cómo estas lucarnas rítmicamente
digamos, proyectadas a lo largo de esta planta. No sé si se dan cuenta, pero esta es la planta, este es el acceso principal y estas son, digamos, las tiras, los pabellones que van sucediendo a lo largo de esta circulación de acceso principal, ¿sí? Bueno, fíjense cómo estas lucarnas que reducen la iluminación artificial, que evitan ganancias de calor directas por las grandes superficies vidriadas, digamos que contraproducentes en un clima cálido, funcionan además como una especie de señalización, porque yo sé que después de esta lucarna, aparece la consulta externa, detrás de la otra aparece diagnóstico por imágenes. O sea, qué interesante recurso, digamos, sustentable, que además funciona como señalización del conjunto. Bueno, fíjense, este es un hospital en México. William Ramírez fue también alumno nuestro de sustentabilidad 1 y 2. Fíjense en este hospital, en la ciudad de Mérida, cómo desarrolla todo un tamizado de la luz, generando estos espacios, eh, digamos, de una calidad superior espacialmente, ¿verdad? Interesantísimo. Bueno, Chile, Jaime Sáez, en Rancagua, con también todos ellos, por ejemplo, Jaime Sáenz, Santiago, William Ramírez, son también profesores de la diplomatura, profesores invitados que dan sus charlas, sus clases. Fíjense, él desarrolla todo este tema de terrazas verdes, que además de moderar la temperatura de los techos, digamos, generan, digamos, patios que aportan iluminación a los pisos inferiores, son patios que además pueden transitarse, uy, sigue sumándose gente, patios que además pueden, digamos, sirven para, digamos, esparcimiento de los pacientes y por supuesto aportan a su recuperación, generan eficiencia en la red pluvial, incrementan la biodiversidad. Es interesante ver cómo en estos, digamos, terrazas verdes empiezan a haber mariposas, pajaritos, bueno, y reducen el ruido y, por supuesto, también la contaminación del aire. Otras imágenes del mismo hospital donde van desarrollando distintas soluciones de acuerdo a las fachadas, la orientación de las fachadas, además de tener una envolvente térmica efectiva e importante. Esta es una obra de Arquisalud, cuando todavía no estaba construida. Ahora ya hay, digamos, están en obra avanzada, pero bueno, ellos lograron una certificación EDGE con la reducción del consumo de energía y de agua potable, además de la elección de los materiales. Nosotros vamos a ver sistemas de certificación también. Bueno, ya, digamos, en otro continente, en África, fíjense este centro quirúrgico ambulatorio, ¿no? En Uganda, cómo armoniza el trabajo con materiales del lugar. Esto es hecho en tierra, son mampuestos hechos en tierra, con la tecnología de los paneles solares, generando un ámbito que realmente es, digamos, hermoso, ¿no? A ver, otra imagen, fíjense, este sobretecho
¿no? La función de los sobretechos en estos climas tan duros. Esta imagen, que es una imagen tan sencilla, tan casi como rural, ¿cierto? Bueno, y el corte y la alegoría que los autores de esta obra encuentran entre, digamos, el uso de estos elementos, del material del lugar y todo eso, vinculado a, digamos, la ecología y la vegetación del lugar. Bueno, esta es una obra de Renzo Piano. Si ustedes recuerdan, Renzo Piano fue el autor, el estudio que hizo. ¿Qué es lo que hizo? A ver, si alguna se acuerda, en París. El Centro Pompidou. Exactamente. Bueno, fíjense qué obra, qué ductilidad, qué posibilidad de adaptarse a distintos entornos tiene este estudio que hizo el Centro Pompidou y esta obra que yo les voy a desarrollar acá. Esta es una planta. Fíjense un esquema de los primeros que hace el arquitecto cuando se imagina cómo va a ser esto. Bueno, cómo, digamos, la naturaleza está presente desde el inicio y cómo el sol, por ejemplo, también está presente en los detalles constructivos. Cómo todo esto forma parte de esta arquitectura que ellos señalan que es racional, tangible, moderna, hermosa y está firmemente vinculada a la tradición arquitectónica del lugar. Bueno, esta es una planta. Acá en la planta pueden ver en amarillo la recepción, en celeste. ¿Ven mi cursor? Sí, ¿no? Yo creo Sí, que sí sí. se ve. Bueno, acá tienen la consulta externa, la interna y consulta externa y diagnóstico por imágenes, y acá tienen internación, y este es el centro quirúrgico, ¿no? Algunas imágenes, fíjense qué belleza de esto, que vamos a disfrutar quizás sin comentarios, simplemente para disfrutarlas. Un lateral del edificio, paredes hechas con tierra, ¿eh? Otra imagen de otro lateral. Acá hay además una vinculación entre niveles con esta circulación. Y fíjense cómo el hecho de trabajar con materiales del lugar y con tierra específicamente no obstaculiza que los quirófanos tengan la asepsia que tienen que tener, ni que los interiores tengan la pulcritud necesaria. Bueno, una obra del mismo que hizo esto en París. Bien, seguramente también conocen a Francis Queré, el premio Pritzker del 2022, que además, bueno, de leer esto bueno, que los invito a leerlo a ustedes, pero mientras señalo, fíjense que en el año 2009 y en el 2011 tuvo premios a la arquitectura y a la construcción sustentable, ¿no? Queré nació en África, se formó en Alemania y tiene obras fantásticas, tanto en Alemania, muy tecnológicas, como en África, respetando también la tradición arquitectónica de su país. Este es el centro de salud, un pequeño centro de salud
que encontré, no creo que haya ninguna otra obra de salud. Fíjense también cómo armoniza la cuestión tecnológica con la calidez de los materiales, de la organización de estos espacios. Bueno, y acá podemos hablar un poquito de la diplomatura. Yo digo, hasta acá, ¿quieren hacer algún comentario, pregunta? Yo ya no veo, a ver si veo ahí quienes están, me corro un poquito esto. Bueno, ¿se escuchó, se entendió? Sí, sí, se escuchó y se entendió todo. Bueno, bueno, Sí, sí, perfecto. se escuchó, se entendió, se comprendió. Bueno. Espero que hayan disfrutado esas obras, además de comprender y entender. La verdad que hay cosas muy lindas para ver. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la diplomatura? Brindar estrategias bioambientales para, digamos, todas las etapas de las obras, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento, racionalizando la dependencia energética, controlando la dependencia energética de ese edificio. Y además, la virtud, lo más virtuoso de todo esto es desarrollar propuestas que utilicen y valoricen todos los recursos del lugar, los recursos climáticos, paisajísticos, socioculturales, ambientales y la tradición arquitectónica de ese lugar. De esa manera favorecemos el bienestar del conjunto de los usuarios, acompañando la recuperación de los pacientes por la promoción de espacios dignos, inclusivos, humanizados, capaces de albergar empáticamente todas las emociones que se transitan en un hospital, que son muchas. Ustedes ya habrán escuchado que, bueno, en el hospital se nace, se muere, se enferma, se cura. Bueno, todas esas emociones transcurren en un hospital y merecen ser incluidas en espacios ad hoc. Bueno, ¿cómo seguimos? Todo esto no lo voy a leer, está en el programa, que ustedes seguramente tendrán o les puedo, si no lo tienen, se los paso, está en la página de ADAI, de la asociación nuestra, pero voy a hacer algunos comentarios con imágenes, que es lo que más nos gusta y nos llega a nosotros. Por supuesto, tomar la caracterización climática, el clima como punto de partida para el diseño arquitectónico, ¿no? Estos son los climas que tenemos en nuestro país, pero la posibilidad de que se sume gente de otros países también nos aporta esta cuestión climática que desconocemos, que aparece no solo en los análisis que hacemos previamente del clima y todo eso, sino que también en las soluciones arquitectónicas aparecen. Por ejemplo, nosotros en general queremos el sol. Sin embargo, qué sé yo, en México, en Costa Rica, se protegen del sol. Hemos tenido alumnos de México, de Costa Rica. Entonces, para nosotros, protegerse del sol es algo, bueno, por supuesto que hay fachadas en las cuales también nos protegemos, pero en realidad en un clima templado, que es el clima más difícil de resolver, porque pasan distintas cuestiones según la temporada y aún dentro mismo de una temporada. Bueno, siempre el clima entonces en relación al confort humano, ¿sí? Y de ahí aprendemos a hacer estos diagramas, a ver un poco qué es lo que nos dicen las normativas y eso. Bueno, digamos, damos una pasada por estas estrategias regionales u estacionales que en algunos casos
requieren soluciones contrapuestas, esto que decía, el asoleamiento o la protección solar, la ventilación natural o nos protegemos del viento. ¿Eh? Después, bueno, la iluminación natural, toda la que podamos, no, digamos, la adecuada, la adecuada. Inercia térmica y aislación térmica también analizamos, el uso de los espacios intermedios, y, digamos, sistemas también pasivos de acondicionamiento, como por ejemplo hay en esa obra de Súquez que les mostré. Bueno, estos dibujitos seguramente también los conocen, esa mano de Javier está presente acá. Bueno, y acá vamos a ver a las condiciones particulares en hospitales. Las áreas críticas y de alta complejidad requieren en general temperaturas poco variables. Por ejemplo, hoy teníamos una charla con la Residencia de Arquitectura para la Salud de la provincia de Buenos Aires, veíamos instalaciones termomecánicas. Por ejemplo, para las neonatologías se piden temperaturas de 28 grados porque los recién nacidos requieren esas temperaturas. En cambio, para una operación cardíaca en general, se requieren bajas temperaturas al principio y después la posibilidad de ir subiendo. Bueno, entonces, temperaturas estrictas, por supuesto con altos niveles de filtrado de aire, confort estricto y asepsia total. Áreas de baja complejidad, como puede ser un consultorio, donde podemos tener temperaturas variables y, por supuesto, bajos niveles de filtrado de aire, y la relación de confort puede ser, digamos, flexible, podemos tener, digamos, ventanas abiertas, en fin, es otra situación a la de las áreas críticas. Después, los halls, en general tienen límites amplios de confort, también temperaturas variables, y que en general tienen mucha vinculación con los espacios exteriores. Y después está el tratamiento de los espacios intermedios y exteriores, que generan un confort microclimático y que además colaboran en muchos casos con la reducción de las temperaturas cuando es necesario, digamos, de los edificios y de los espacios interiores. Bueno, sistemas de aislación térmica es básico, pero no cualquier sistema. Debe ser, hay que analizar los sistemas, hay que, digamos, verificar qué beneficios nos traen. Ahí tenemos un par de charlas buenísimas. Deben generar confort térmico, buena eficiencia energética. Hay que verificar cómo es el ciclo de vida de los materiales que se usan, que que funcionen bien contra el fuego. Bueno, y tienen que ser soluciones y sistemas que abarquen muros, techos, pisos. Y por supuesto, respecto de esto, hay herramientas digitales muy prácticas que verifican el comportamiento energético de los edificios. Realmente es casi un juego pensar, si pongo esto, ¿qué beneficio tengo respecto del control energético? Si pongo lo otro, y así, ya van a ver que eso es fácil de implementar. Diseño de envolventes que cada vez son más creativas, más fantasiosas por ahí, y por supuesto adecuadas a cada presupuesto y a cada entorno, ¿no es cierto? También dimensionamiento y diseño de parasoles. Fachadas ventiladas, los sistemas, en qué orientaciones conviene utilizarlas, en cuáles no. Un desarrollo de fachadas ventiladas. Conocer
las aplicaciones de vidrios especiales que también pueden generar aislamiento térmico y control solar. En general son, digamos, vidrios caros, pero es importante conocerlos para saber cómo y dónde usarlos. Después está el tema de toda la materialidad, eh, las características térmicas de los materiales, la aislación, la inercia, la conducción, todo esto se tiene en cuenta para elegir el uso de los materiales. Y también cómo impactan en el ambiente y en la salud de las personas. ¿eh? Digamos, cómo impactan el tiempo, cuáles son sus atributos, cómo es el ciclo de vida útil. Bien, por supuesto que todavía hay algunos edificios de salud muy viejos que tienen asbesto, sobre todo en instalaciones termomecánicas antiguas. Bueno, conocer, digamos, los perjuicios del asbesto y también cómo son los protocolos de eliminación del asbesto en hospitales o en cualquier edificio que aún lo tenga. Bueno, el efecto microclimático de la vegetación. Estos son hospitales que incorporan también el Finoquieto tiene sus terrazas y sus espacios, digamos, sus terrazas verdes y sus espacios de recreación, sus patios, todo lo que es jardines terapéuticos es todo un tema aparte, y por supuesto lo que ustedes ya saben de la biofilia, que es la necesidad del ser humano de estar en contacto con la naturaleza y cómo podemos plasmarlo en los hospitales de distintas formas, no solamente incorporando especies arbóreas, ¿no? Bueno, hablábamos antes de la iluminación natural y artificial. Decíamos que no tiene que ser un óptimo diseño para generar confort visual, que no deslumbre ni que falte luz. ¿Y cuáles son todos los dispositivos y todas las posibilidades de iluminar natural y artificialmente los hospitales? Con sus cálculos de iluminación natural y todo lo necesario. Acá ven, digamos, de alguna manera cómo se puede calcular cómo llega la iluminación, digamos, mediante las ventanas, mediante otro dispositivo. Así que, bueno, todo esto se puede revisar y generar estrategias de diseño. Por supuesto, la iluminación de alto rendimiento ya fue implementada hace mucho tiempo. No solo se refiere, digamos, a las luminarias, sino que, bueno, acá hay que diseñar. Ah, mira, otro que accede a la sala de... Bueno, bueno, fíjense cómo una habitación de hospitalización, todas, digamos, las fuentes de iluminación que tiene, por un lado, una iluminación general que acá yo no la estoy viendo, pero posiblemente ustedes la vean. Después tiene, digamos, luz de lectura para el paciente, luz de examen, tiene luz sobre este sector, que es un sector de lavamanos. Bueno, estábamos también con decía la diversidad. A esto se suma la luz vigía, que debe estar por ahí abajo en algún lugar, que es cuando la enfermera entra, y además en los pasillos también hay luz vigía, cuando la enfermera entra y no quiere, sobre todo en habitaciones de camas dobles, por ejemplo,
no quiere molestar demasiado, entonces enciende una luz que suele estar abajo. Bueno, entonces, ¿entienden cómo esto requiere un diseño de iluminación? No es poner luminarias así nomás. Bueno, ahora aparecen las energías renovables, ¿sí? Bueno, esperen que corro esto para que no me moleste. Lo corro otro poquito más. Ahí está. Bien. También para edificios de gran escala, el tema del viento en general se usa, por supuesto, en lugares donde tenemos bastante viento y suelen ser instalaciones adecuadas para grandes edificios, ¿sí? Y tenemos todas las variantes de paneles, digamos, solares, fotovoltaicos, y de cómo hoy en día, cuando hace unas décadas, cuando esto apareció, a nosotros nos parecía una verdadera molestia. ¿Cómo hacemos para poner esto? ¿Dónde lo ponemos que no nos arruine la obra? Y en este momento hay posibilidad de integrar arquitectónicamente todas estas tecnologías. De hecho, nosotras con un grupo de una docente y dos alumnas justamente de sustentabilidad, egresadas de sustentabilidad, participamos del concurso ese que hubo hace unos años en North Patagónico y, digamos, en la zona del atrio colocamos justamente este tipo de celdas, ¿eh? Por supuesto, acá hay una imagen un poco fabril, esa no era tan fabril, pero bueno, cómo hoy en día podemos integrar a la arquitectura todas estas variantes, ¿eh? Seguimos, paneles. La reutilización, digamos, cómo usamos el agua, que es un recurso escaso, reutilizando aguas grises, eh, aguas de lluvia, de condensado de equipos de termomecánica, cómo usamos artefactos y griferías de bajo consumo, riego con sensores de humedad y todas las alternativas a nuestro alcance para, digamos, optimizar el uso de este recurso que también es escaso, el agua. Fíjense también en las soluciones de acondicionamiento, también podemos utilizar estos sistemas de recuperación de calor, vigas frías pasivas y activas, la geotermia, la diferencia de temperatura que existe entre la tierra y el aire, digamos, 10 metros más abajo del nivel, digamos, de la tierra, existe una temperatura más estable que permite hacer, digamos, un aprovechamiento, una transmisión de temperatura entre, digamos, los sistemas de acondicionamiento de aire. Todo lo que tenga que ver con sistemas de control y automatización. Fíjense en este esquema la cantidad de sistemas que se pueden controlar en un edificio, cualquier edificio, pero de salud, digamos, con más razón, logrando interesantes ahorros de energía y de costos, ¿verdad? De costos operativos. Bueno, eh, pasamos, digamos, por alternativas como la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, que tiene todos estos objetivos. Nosotros nos alineamos con muchos de esos objetivos y los tomamos, los desarrollamos. La gestión de residuos con criterios de sustentabilidad, cómo segregar bien en origen, porque ustedes saben que, digamos, los residuos, digamos, los residuos patogénicos son caros para trasladarse y para hacer su tratamiento y disposición final. Entonces,
y en la medida en que podemos segregar bien en origen los residuos, generando espacios de almacenamiento adecuados y trabajando bien con su tratamiento y disposición final, no solo hacemos un ahorro de recursos, sino que los residuos generan a su vez, digamos, liberan a la atmósfera, este, digamos, gases digamos, gases peligrosos, digamos, gases inconvenientes, gases, digamos, que no aportan gases que generan, digamos, el cambio climático. Bueno, en definitiva. Por eso es importante saber cómo se segregan, que en las bolsas rojas de los hospitales haya lo que debe haber, y no botellas o residuos de alimentos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el tema de cómo tratamos en las obras lo que tiene que ver con la polución aérea y sonora, el tratamiento de efluentes, de residuos, cómo evaluamos el impacto ambiental, el transporte de los materiales, el uso de la energía, cómo se almacenan esos materiales, el movimiento de tierra que debe ser lo más racional posible, y bueno, cuidar la calidad del agua y de los cursos de agua adyacentes y la disposición de los combustibles en el sentido de cuidar estos cursos de agua. Todo lo que tiene que ver con el marco normativo y, como dije, sistemas de certificación más adecuados en nuestro país y en general en Latinoamérica. Bueno, ¿cómo es? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo? Ya estamos llegando al final de la presentación. Bueno, nos tomamos una horita, pero bueno, creo que valió la pena aclarar algunas cosas. La carga horaria de las diplomaturas es 208 horas totales y está organizada en clases sincrónicas quincenales, que son los jueves y viernes cada 15 días, en el horario de 6 a 9 hora argentina. Son todas, digamos, clases online durante 9 meses. Las clases teóricas en su mayoría tienen un carácter instrumental, ¿sí? Después esas clases, esos contenidos, se reflejan en ejercicios breves de taller. Son en general 5 ejercicios durante el año y después se desarrolla lo que llamamos el trabajo de integración final, con el cual se aprueba, además de con el 75% de asistencia, se aprueba el diploma. Como alternativa, en algunos años propusimos una especie de evaluación final en lugar del trabajo, una especie de examen para gente que, bueno, le costó desarrollar los trabajos, pero entendemos que esos trabajos parciales van a formar parte del trabajo integrador final, con lo cual no es, digamos, una cuestión muy excesiva. También a veces promovemos o podemos tener la posibilidad de extender algún plazo si alguien dice, bueno, yo, por favor, un mes más y termino y entrego. Bueno, el título es otorgado para la Universidad del Gran Rosario, que es un título que otorga créditos en distintos entornos. Yo sé que en organismos oficiales este título da puntaje. Yo creo que cada uno de ustedes tiene que, si les interesa este tema de los créditos, tiene que averiguar. Pero sé que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación, el título otorgaba créditos y las alumnas
que provenían del ministerio estaban interesadas en, bueno, en llegar a tener el diploma. Bueno, disponemos de algunas becas parciales y hay algún tipo de promoción que hasta mediados de mayo está vigente un 20% de descuento en las cuotas. Todo esto de las cuotas lo pueden ver en el programa. Me pueden escribir o me pueden, digamos, conectar por WhatsApp. Fíjense, estos puntitos verdes son, y estas banderitas representan exalumnos que hemos tenido incluso en Estados Unidos, donde desde el Banco Interamericano de Desarrollo le interesó becar a un arquitecto chileno y una arquitecta ecuatoriana, por supuesto de habla española, castellano, porque nosotros nadamos en castellano. Bueno, becó a esos dos colaboradores del BID. Bueno, y esto genera una experiencia interdisciplinaria muy interesante, porque además de arquitectos tuvimos ingenieros, un bioingeniero, dos médicas, una bioquímica, y en general profesionales de equipos de salud interesadas y interesados, en general hospitales sustentables y ambientes humanizados. Esto posibilita este vínculo así, digamos, a distancia, posibilita digamos, el contacto con diversas experiencias, culturas, regiones climáticas, tradiciones arquitectónicas y por supuesto se expresa en los casos de estudio que también son diversos. Y además se genera una red de contactos e intercambios interesantes que continúa en el tiempo y que nos permite, digamos, generar consultas, compartir información actualizada en un camino que es muy amplio para explorar y que ofrece la posibilidad de un crecimiento constante. Bueno, nuestras fortalezas son estas. El equipo docente, que son arquitectos, ingenieros, médicos, sociólogas, una doctora en ciencias de la atmósfera, arquitectas paisajistas y una abogada. Todo este crisol de profesiones y docentes. Y también nos muestran sus trabajos. Esto otra vez se me corrió. Ay, perdón, tenía que ir atrás, no sé cómo volver, perdón. Espérate. Bueno, arquitectos de larga trayectoria, en muchos casos conocidos por ustedes, de Brasil, de España, de México, bueno, y bueno, acá está Liliana Font. Bueno, esta también es una de nuestras fortalezas. Y yo les voy a mostrar ahora una breve película que presentamos en el Congreso del año pasado en Mar del Plata, que es entretenida y muestra otros aspectos que tienen que ver con lo que estuvimos charlando, pero de forma quizás más amena. Bueno.